Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esta discusión? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no comprendieron ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces es una reflexión interesante sobre el pan de vida, en realidad. San Juan lo hará todo el capítulo 6 después, el capítulo 6. Es interesantísimo, ¿verdad? Como Juan y la liturgia de la Iglesia después nos presenta en el ciclo anterior, es decir, en el ciclo B, nosotros estuvimos reflexionando 7 domingos sobre el pan de vida desde San Juan. Ahora nosotros tenemos aquí desde San Marcos, pero lo presenta de una manera muy diversa. ¿Qué debían entender, verdad, los discípulos? Porque esa es la pregunta que les hace. Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Recordemos que San Marcos, dentro de su teología, la idea central, elemental de estos 16 capítulos del Evangelio de San Marcos es darnos a entender que había sido nosotros somos cabeza dura. No queremos entender. ¿Qué es lo que no queremos entender en este pasaje? Que Jesús es el pan de vida. Ustedes están discutiendo, le dice: bueno, ¿a qué viene esa discusión? Porque no tienen pan. Ustedes discuten porque no tienen pan. Uno podría decir: pero estamos leyendo el pan, estamos discutiendo sobre el pan. No es tanto así tan fácil. Porque después dice Jesús: todavía no comprenden ni entienden. Te deja así nomás. Todavía no comprenden ni entienden. Entonces uno se pregunta: ¿qué es lo que no comprendemos y no entendemos? Y Jesús no les va a decir directamente. ¿Saben qué es lo que quiere decir? Yo soy el pan bajado del cielo. Ustedes todavía no tienen pan. Ustedes piensan que no tienen el pan. Ustedes discuten sobre el pan de cada día, el pan de la vida que nos alimenta para el cuerpo simplemente. Ustedes discuten y se pelean porque tienen o no tienen pan. Porque yo tengo un negocio, porque yo tengo una fábrica, porque yo tengo plata, porque yo puedo viajar aquí, porque yo tengo una casa en Samber, porque yo tengo esto y aquello. Vea la pende discusión, ¿vio? Y si no tienen eso, la preocupación de ustedes es eso, ¿verdad? Entonces nosotros también algunas veces: porque ese hermano no tiene pan, porque ese hermano está en la pobreza. Eso nomás es lo que ustedes discuten, ¿vio? Pero ustedes no se dan cuenta, y aquí comienza y les da no directamente la respuesta, sino que a través de su accionar. Entonces el accionar de Jesús nos está diciendo: yo en verdad ya soy el pan de vida. Llego el año en Boa, Cuepeñán de Yara, Huide desde el cielo. He dejado mi condición de Dios, me hice igual a ustedes para caminar con ustedes. Y para que ustedes, todavía no entienden, tienen cabeza dura, anda pelleza, guay, porque yo ya estoy con ustedes y estoy caminando. Yo soy el pan de vida. Entonces yo soy el que les indico el camino. Las otras frases interesantísimas: yo soy, es el discurso también, ¿verdad?, de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tendrás vida en la medida que entiendas que esta es la verdad. Yo soy la verdad. Emet
de amén, todos tienen la misma raíz, la verdad y el amén. Es decir, lo cierto, el creer, esa es la verdad. ¿Pero en quién? De que yo soy el camino, este es el único camino. Jesús es nuestro único camino que nos llevará a Dios y nos lleva a la salvación. Jesús es el único Salvador, decimos nosotros, ¿verdad? El Mesías, el enviado. Mesías quiere decir salvación. Bueno, entonces, peala por donde al final el Señor. Ustedes todavía no entienden. Y después les da un reto de primera. Apenas te una máquina. Ustedes tienen la mente enceguecida. Otras traducciones dicen, ustedes tienen la mente embotada. Tienen la mente cerrada. Están ahí. Alguna vez esa expresión, la piñón fijo, siempre con el mismo. No podés dejar, ese pedal no podés dejar, sino que siempre tenés que estar pedaleando, porque si no le pita. Piñón fijo, se te tranca ahí y te queda y no te va a ningún lugar. Entonces, queridos hermanos, no podemos seguir con la mente enceguecida si es que entendemos. Había sido, aquí está el pan vivo bajado del cielo. Ya discutina si tenemos o no tenemos pan. Claro que tienen, aquí está, soy yo, dice Jesús. El asunto es que vos no sigas con esa mente enceguecida. La anden en botino, la anden de icuaceno, la anden en formaino, la anden de cacuaino, según lo que el Señor te ofrece, te muestra y te da, entonces nunca habrá cambio. Por eso dicen, ¿sabes lo que pasa? Como ustedes están tan cerrados en ustedes, tienen ojos y no ven. Porque de balde se les va a mostrar, porque ustedes no ven, ustedes ya están ahí con eso. Eso yo me suelo dar cuenta, ¿verdad? Cuando suelo escuchar así esos programas protestantes y eso, realmente enceguecidos, fanatizados. Y siempre piñón fijo. Ustedes adoran las imágenes, ustedes siempre piñón fijo, incapacidad de una reflexión, incapacidad de entender, de discernir, de hacer una exégesis. Ustedes tienen oído y no oyen. Pérdida de tiempo, están enceguecidos y no se dan cuenta, ¿verdad?, cómo caminar y cómo entender lo que el Señor nos está trayendo. Y después les trae el ejemplo. ¿Verdad? ¿Usted acaso no recuerda? Pero ¿dónde pellece, güey? Pero ¿dónde pellece, güey? Mapa hoy venden no debe, güey. Llegó la idea que venden no debe. Y esa multiplicación entre los 5.000 que comieron, entre los 4.000, generosidad, universalidad, eso no significó nada para ustedes. Entonces, queridos amigos, todavía no comprenden. Es el momento en que comprendamos también nosotros. El Señor está aquí. El Señor es nuestro pan de vida. Tenemos que aferrarnos, vivir, entender, saber, comprender y no quedarnos embotados y encerrados en nuestros propios pensamientos y simplemente en aquello que nosotros queremos. Que así sea. Que así sea.